Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional. Es lindo volvernos a reencontrar. Es jueves 5 de agosto y vamos a orar antes de comenzar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos, Señor, rogarte por tu dirección, rogarte por tu guianza, Señor. Ayúdanos a entender lo que tienes esta mañana Señor, para nosotros. Gracias por todo, Señor. Alabamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, una vez más juntos, una vez más reunidos para continuar con el tiempo de devocional. Vamos a continuar meditando en el libro de Malaquías. Hoy vamos a ver el capítulo 4, versos 4 al 6, y vamos a estar cerrando este libro tan importante para nosotros. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versos 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la palabra de Dios. Y saben, hermanos, Dios siempre se ha estado preocupando por el estado del corazón de su pueblo. Y en la época de Malaquías, como hemos visto en los anteriores devocionales, la vida, el corazón, la lealtad del pueblo estaba en una profunda ceguera espiritual. Casi nos atreveríamos a decir o a comparar al pueblo judío con un pueblo idólatra, con un pueblo pagano, un pueblo cualquiera que no conocía al verdadero Dios. Estamos meditando en los últimos versos de este libro y podemos ver el amor sin igual de nuestro Dios, siempre misericordioso, siempre bondadoso. El Señor deseaba restaurar el corazón de su pueblo. Y para esto los judíos tenían que reconocer primero su pecado y tenían que admitir su alejamiento, tenían que admitir que se habían desviado de los caminos del Señor y volver a Él en arrepentimiento total. Debido al mal estado espiritual de los judíos, debido a esa rebeldía que había hacia Dios, Él tuvo que sentenciar 3 maldiciones al pueblo. Quisiera que recordemos, ¿no? La primera maldición aparece en Malaquías capítulo 1, capítulo 1, verso 14. Él dijo: maldito el que engaña, el que teniendo machos en el rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. La segunda maldición la hemos visto en el capítulo 2, verso 2, y él decía, ¿no? Si no hieres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y los maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. La tercera maldición lo hemos visto en el capítulo 3, verso 10, y les dijo en esa ocasión a los del pueblo: malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. ¡Qué terrible! Sin embargo, hermanos, podemos ver una advertencia final que Dios hace a su pueblo en Malaquías capítulo 4, verso 6, la segunda parte. Él les dijo: no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Esta maldición es una alerta para todo el pueblo judío, ¿no? Ese pueblo que había tenido la osadía de rechazar, esa osadía de deshonrar a Dios, dudando, cuestionando de su justicia. Esa maldición podía venir si el pueblo de Dios rechazaba al Mesías prometido. Por tanto, Dios en su gracia y en su misericordia les promete un mensajero que iría delante del Señor para preparar el corazón de los judíos, para que estén bien dispuestos, para que puedan reconocer al Mesías enviado. A ese mensajero Dios mismo lo llama el profeta Elías. Pero en el libro de Malaquías hace referencia a 2 grandes siervos de Dios. Sí, se refiere a Moisés y también nombra a Elías. Y también nos muestra un poco de sus respectivos ministerios.
Moisés, hermanos, fue aquel gran siervo de Dios que fue utilizado para que la nación de Israel obtenga su libertad. Y también Dios lo utilizó para promulgar su ley. Entonces, en ese contexto, lo que Dios pide de su pueblo, lo que Él está exigiendo de su pueblo en el tiempo de Malaquías, es que se acuerden de la ley de Moisés, que se acuerden de esa ley, de todo lo que Él había dado en el monte. La pregunta es, ¿por qué razón por qué razón pide Dios esto? Y la razón de esta petición es porque con el profeta Malaquías, el ministerio de la profecía del Antiguo Testamento se estaba cerrando. De ahora en adelante, lo que el pueblo debía hacer es vivir en base a la ley de Dios. Esa ley que fue entregada por Moisés. Deberían hacerlo hasta que Él venga, hasta el día grande de Jehová. Hermanos, es muy importante que terminar así el libro, con esta exhortación, con este consejo, ya que el pueblo de Dios en los días de Malaquías no estaban cumpliendo la ley de Dios y se habían extraviado en su manera de pensar, en su manera de vivir. Cuando Dios exhorta a su pueblo a acordarse de la ley que Él les dio, está haciendo un llamado al pueblo a que se conozca la importancia que tiene el contenido de su ley. Está haciendo ese llamado para que ellos reconozcan la importancia de las enseñanzas, de las instrucciones que traían verdadera vida al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo estaba reconociendo la importancia que debe tener el sacerdote como el mensajero eficaz en la labor de la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios, expresados en las ordenanzas de la ley de Dios. Además de todo esto, ¿no? También dice que Dios enviaría al profeta Elías. Y con esta afirmación debemos tener mucho cuidado. No creemos que la profecía que está en Malaquías capítulo 4, verso 5, se refiera a que Dios literalmente estaba hablando del mismo profeta Elías que había sido arrebatado al cielo y que iba a venir en persona para cumplir la profecía de Dios. No es así, pero vamos a explicar. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del Señor Jesús. Quisiera que abran sus Biblias en Mateo capítulo 17, versos 10 al 13. Mateo 10, Mateo 17, versos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino quisieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, comprendiendo que les había hablado de Juan el Bautista, ellos entendieron que habían hablado de Juan el Bautista. Entonces, la explicación del Señor Jesús es que ese Elías que le había prometido antes de la venida del Mesías era Juan el Bautista. ¿Sí? La tarea de este nuevo Elías sería de preparar el camino para la manifestación de ese día glorioso, de ese día cuando el Mesías vendría. El tema de la predicación de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento, por lo cual la característica distintiva era el bautismo en agua en arrepentimiento de sus pecados. El propósito que él tenía era de llevar a las personas hacia Cristo, hacia el Mesías. Juan el Bautista señaló públicamente al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su llamado se basaba en las Escrituras, ¿no? Él les daba el sentido correcto, la orientación y el cumplimiento de su ministerio. Su carácter, hermanos, reflejaba su humildad, su servicio hacia Dios. Y las personas, cuando afirmaba que él decía que viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él decía, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su vida ha sido completamente para la gloria de Dios. Y cuando le tocó salir del escenario, cuando ya tenía que retirarse, él se atrevió a decir, es necesario que él, refiriéndose al Señor, crezca y yo mengüe. Eso decía Juan el Bautista. Su carácter reflejó su valentía. Cuando fue necesario, cuando él habló en contra de los fariseos, de su hipocresía, y además él se atrevió a proclamar y denunciar el pecado del rey Herodes. Entonces su valentía fue tal que el propio Señor Jesús lo puso como ejemplo de los valientes que arrebataban el reino de los cielos. Él mostró fe, él mostró sabiduría en medio de la crisis. Y cuando estaba preso, él buscó respuestas, ¿no? Confirmación de la persona y ministerio del Mesías. Así era Juan. Él dio su vida, ¿sí? Él dio su vida para que el propósito y el plan se lleve a cabo. Incluso esto le llevó a la muerte. Fue decapitado. Es importante el ministerio de Juan el Bautista. Y saben, hermanos, el día del Señor viene, ¿sí? Y eso está anunciado desde hace tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es escuchar lo que dice el Señor, ¿sí? Escuchar lo que Él está pidiendo. Para nosotros en este tiempo es aferrarnos a su palabra, conocerlo a Él. Y también debemos proclamar que Él ha venido, que Él es el único que puede salvarnos de nuestros delitos y pecados. Muchos han pensado que el Señor no está cumpliendo con esa promesa, porque como ya ha anunciado antes y todavía no regresa, ellos dudan. Y saben, hermanos, el Señor no se demora porque se ha incumplido, ¿no? El Señor se demora porque quiere que todos tengan una oportunidad. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo escuche el Evangelio de Dios y que vengan al conocimiento del Señor. La Biblia dice que Jehová es bueno y misericordioso. Él no quiere destruir, por eso es tardo para mostrar su ira. Es decir, el Señor tiene paciencia para darnos oportunidad. El Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios, así es. La verdad es, hermano, que no sabemos cuándo vendrá el día del Señor. No sabemos cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Nadie lo sabe. Pero una de las cosas que debemos estar haciendo es estar preparados. Cada día debemos vivir como si fuera el último. Debemos estar atentos a lo que dice el Señor. Debemos estar atentos, dándole la gloria, la honra, sirviéndole en el cuerpo de Cristo. El día que venga el Señor será como ladrón en la noche. Hermano, ¿estás preparado? Hermana, ¿estás esperando? ¿Estás proclamando su palabra? ¿Estás desafiando a otras personas con tu vida? ¿Mostrando que el Señor ha cambiado y ha cambiado para bien tu vida? Debemos pedir al Señor que nos dé la oportunidad de proclamar. Debemos pedir al Señor que nos dé la oportunidad de mostrar ese cambio, la luz que llevamos en nuestras vidas. Él es el único que nos puede ayudar. Pero nosotros debemos estar dispuestos a hacerlos. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, Dios bendito, esta mañana, Señor, te agradecemos por este tiempo de estar estudiando el libro del profeta Malaquías. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Señor, gracias porque eres tardo para irarte y eres tan paciente para esperar que otros escuchen tu evangelio y se conviertan y vengan a doblar rodillas delante de ti. Señor, utilízanos para proclamar tu evangelio. Que podamos ser como Juan el Bautista, Señor, que vamos a dar nuestra vida por llevar el evangelio. Señor, que nosotros podamos decir como Él, que tú crezcas en nosotros y que nosotros menguemos día a día, Señor, que podamos mostrar el carácter tuyo, el amor tuyo, Señor. Te rogamos que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Esto te rogamos, esto te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Hermanos, gracias por estar esta mañana meditando la palabra de Dios y los espero la próxima semana para hacer un pequeño repaso del libro de Malaquías y terminamos con este estudio, con este devocional, todo lo que es el libro de Malaquías. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga.